todo cuando se piensa y se reflexiona en clave de innovación. También me parece muy importante rescatar las experiencias exitosas, es siempre muy valioso. También los fracasos, creo que eso a veces nos da un poco de... No nos gusta hablar de los fracasos, pero creo que los fracasos también son una gran fuente de aprendizaje. Pero lo importante a mí me parece un ejercicio como este es, de verdad, ese ejercicio de mantener la innovación viva. Y tenemos dos proyectos, pues, realmente son muy interesantes, muy novedosos, de altísima calidad. Yo los conocía los dos, pero realmente para esta conversación pues me puse a entender más y debo decir que no conocía sino una parte. Y es tremendamente interesante lo que hay aquí, o sea que esto nos va a dar mucho tema para conversar. Entonces tenemos a Juan Vaquero de Cuba, Mauricio Tamayo de Nación Rebelde. Yo, si me permiten, de manera pues, especial, sí quiero decirles que en lo personal es pues muy emocionante estar con Mauricio, porque nosotros estudiamos juntos en la universidad hace demasiados años, más de 30, y pues ambos hicimos, él de hecho se estaba acordando, tiene mejor memoria que yo, un programa de televisión que hicimos cuando éramos estudiantes, eh, un noticiero y un programa de música, además, se llamaba Síncopa. Y pues de allá a acá ha pasado mucho, pero a mí realmente me emociona que colegas con los que estudiamos juntos estén haciendo este tipo de proyectos de tan alto nivel. Así que una gran alegría estar acá. Y a Juan, que lo conocía más brevemente, pues participó en un festival Gao, pero realmente después de ver el cubo yo quedé muy, muy descrestado y debo decir que pues es una alegría también poder conversar contigo. Entonces, nada, la idea es que cada uno haga una presentación de su proyecto. Como se trata de gestión de conocimiento, va a haber tiempito, no vamos a hacer como esos paneles donde le dan a uno 10 minutos para decir nada. Les propongo que sean como 30 minutos, pero luego de todas maneras sí profundizar con preguntas y que pues ustedes también puedan. Yo tengo muchas preguntas, inquietudes de cosas de cómo lo hicieron, que creo que es lo que vale la pena. Entonces, si les parece, arrancamos contigo, luego contigo. ¿Les parece bien? Bueno, hola, muchísimas gracias por la invitación. Siempre da mucha alegría hablar con Juan Carlos y que nos hayamos reencontrado, Ricardo, después de todo lo que hicimos para que ese noticiero en la Javeriana tuviera vida y de ese programa musical que hicimos para jalar audiencia en ese noticiero en las cafeterías de la universidad. Es una historia súper bonita de recordar. Estamos acá. Tenemos, después de 2 años y medio, un recorrido con Nación Rebelde que ha sido absolutamente de todo y que tiene a la nación y que ha sido verdaderamente también rebelde. Como la mayoría de ustedes conocen el proyecto, vamos a tratar de hacer un viaje por encima, un sobrevuelo, recordando algunas cosas y mirando qué sucedió, qué pasó con nosotros, con esta tripulación de RTBC, porque es un proyecto RTBC en donde han participado hasta la última vez que conté 137 profesionales de las 6 marcas. Y como es un proyecto musical, entonces, si a ustedes les parece, vamos a empezar con música. Y para ello vamos a tener entonces, y les pido el favor que lo recibamos con un aplauso grandote, a Juan Borges de Velasco 797. Muchísimas gracias. Es un placer estar aquí hoy presentando a la Nación Rebelde, luego de un par de meses de poder acompañarlos en un viaje que ha sido maravilloso. Un viaje de no solo encontrarnos con unas leyendas increíbles de la música, sino de aprender de la cantidad de historias increíbles y hermosas que tiene nuestro país en torno a la música que hacemos todos los días. Yo soy Velasco 197 y para presentarles hoy este hermoso conversatorio tengo cantador.
Cantador, abre la puerta, cuéntame quién soy. Sueño despierto, dime aquí no quién soy. Y página que ojos. Hijo, dame una oportunidad y aviéntame al espacio. Que me inmortalidad. Que quiero andar despacio. Y los demonios que mis caminos cruzarán. Ya te lo digo. Que rezan estos labios, de donde que me llenes el corazón y todas las voces que nadie. Ya dame al espacio. Que quiero andar despacio. Yo te lo ruego, cántalo. Despacio. Que quiero andar despacio. Y los demonios. Muchas gracias, Juan. Como se trata de actos de rebeldía, Juan, ¿por qué no sonorizan mis palabras? Mientras yo hablo, se va improvisando el sentimiento que le vaya a salir, si te parece. Esta rebeldía que nosotros estábamos buscando es una rebeldía que está relacionada con lograr los fines, con tener éxito, con luchar y con tratar de salir adelante. Buscar esa clase de rebeldía y contar el país a través de esa clase de rebeldía hace una diferencia y hace una distancia, a pesar de lo que puede implicar la palabra, hace una distancia frente a lo que uno está buscando, y en esa búsqueda encontramos soñadores en esos jóvenes de los últimos 65 años. Siempre ha habido jóvenes soñando con un país mejor, siempre ha habido jóvenes a quienes les ha tocado un país difícil, todas las décadas han tenido unos retos tremendos, y eso se ve en el seriado. Quisimos mostrar entonces también a estos jóvenes, a estas voces y a estos soñadores en ese viaje. Contamos la historia de nuestro país, contamos el contexto, pero también contamos qué ha sucedido con el pop, con el hip hop, con todos los ritmos que están asociados al rock durante estas más de 6 décadas. Y empezamos a pensar, y lo que vemos en el mapa es lo que estábamos al inicio pensando. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es juntarnos. RTBC tiene 6 marcas. Y en cada marca hay profesionales de primera línea. La Selección Colombia de profesionales, si uno quiere mirarlo así, está acá. Entonces aprovechemos
y saquemos lo mejor de cada una de las marcas. Y pensando en lo que íbamos a hacer, eso hicimos. Por eso el proyecto entonces tiene una cantidad de relatos que están amarrados los unos a los otros, pero que funcionan también solos. Funcionan porque la voluntad en el momento de crear así se planteó y así fue dispuesto. Dale. Nosotros estábamos pensando, este fue el mapa del punto de partida, este otro mapa. Estamos pensando, ok, tenemos una serie de personajes que vamos a incluir en cada uno de los capítulos. Hicimos una investigación tenemos historiadores en Señal Memoria, aprovechemos a los historiadores de Señal Memoria. Tenemos a los mejores en Radio Nacional y en Radiónica para poder narrar y contar esta historia y elegir los mejores músicos para empezar. Entonces, a ese equipo los acercamos a un escritor que tenía una investigación y una obra publicada llamada La Causa Nacional. Entonces, acerquémoslo con esa experiencia y armamos un equipo. Yo traía 5.000 nombres y jurábamos eso para poder empezar con 200 artistas, 200 bandas, poder empezar este viaje. Y una segunda investigación se hizo a nivel digital, y a nivel digital están los grandes secretos del proyecto, porque hay una cantidad de cosas, de movidas, de trucos que se hicieron para que la gente, no importa por dónde entre, porque hay gente que tiene cierta edad y le gusta más un formato que otro, cuando entra, ahí hay un anzuelo para que llegue a la siguiente experiencia. Y en esa investigación digital creo que hicimos una maestría. Y ahí al menos hay 3 secretos, hay 3 cosas que no vamos a soltar y no vamos a contar, porque esas 3 cosas hicieron que esto funcionara a ese nivel. Bueno, entonces, esta es una forma de pensar. El Scrum funciona, esta forma y esta manera de crear. Sí, vamos a recordar una de estas piezas iniciales para hacer algo de memoria. Sonido. De rock no saben nada, ¿no? Los muchachos iban siempre con Biblias. Yo me tiré todos los exámenes, ¿me entiendes? Bueno, mientras llega el sonido que se puso rebelde, entonces eran el símbolo de lo que nosotros queríamos ser. Entonces lo que hicimos fue, listo, con radio vamos a diseñar programas de radio, desde luego, y hay que diferenciar los programas de radio y el énfasis que vamos a hacer en los programas de radio, porque en Radio Nacional contamos la misma historia, pero con acetatos, y ese sonido y esa forma y esa manera de entenderlo desde ahí fue precioso también. En Radiónica hicimos 180 cápsulas que soltamos primero para empezar a llamar la atención acerca del proyecto. Esas cápsulas se conectaron con un concierto, y el concierto dio inicio, apenas terminó, a el primer capítulo de la serie. Apenas se acabó el primer capítulo de la serie, apareció el podcast llamado Bonus Track, que expandía y contaba y explicaba el capítulo. Cada una de estas acciones, para no seguir contando porque van ligadas las unas con las otras, cada una de estas acciones, la magia es que funciona sola. Si alguien entra y tiene oportunidad de escuchar una de estas partes, va a tener una experiencia completa, bonita, pero también va a tener una invitación a que pueda explorar todo el proyecto. Bueno, pasó que
tuvimos y organizamos un concierto. Tenemos la oportunidad de escuchar la pieza. Bien, entonces estábamos en el concierto. En el concierto nosotros recogimos el espíritu de lo que acabamos de ver. Teníamos invitados a bandas de todos los tiempos, bandas icónicas de Radiónica, pero también generamos una banda Nación Rebelde. Eran unos músicos reconocidos que estaban enmascarados y ellos iban haciendo ese viaje por el cancionero rockero colombiano. Y en cada canción había una voz o un artista invitado relacionado con esa canción. Entonces, por ejemplo, Elsa Riveros de Pasaporte, en el momento en el que sonó esa canción, apareció ella para cantar. Y se vino desde Washington exclusivamente a hacer ese instante, a hacer la magia de ese momento. Bueno, esta banda se quitó las máscaras y la gente lo reconoció porque la gente quiere mucho una banda que se llama Petit Felas. Entonces fueron momentos especiales. Cerramos con la banda de los 60 que los jóvenes no conocían. Estamos hablando de los Yetis. Uno de ellos llegó en ambulancia, el otro llegó en silla de ruedas. Entonces fue una cosa como cerrar con esa banda y qué va a pasar. Pues pasó lo que tenía que suceder, que esa rebeldía y esas ganas que hay siempre están en todas las décadas y en todos los jóvenes. Ellos fueron vitoriados, despidieron bises, repitieron canciones y tocó definitivamente sacarlos del escenario porque ya era hora de entregar el teatro. Hay una cosa que es muy importante. Nosotros tenemos la vocación de trabajar por la cultura, trabajamos en cultura y educación, trabajamos en medios públicos. Y al trabajar en medios públicos, nosotros estamos haciendo el contenido por una razón diferente a la que lo pueden hacer otros medios. Juancho, cantante de los Yetis, cuando ellos terminaron, me dijo: Mauricio, lo que ustedes hicieron por nosotros no tiene precio, no tiene nombre y el agradecimiento es poquito. Porque usted no sabe que nosotros pensábamos que no habíamos hecho ningún aporte a la cultura de este país. Y ahora entendemos que es al revés. De alguna manera, gracias al proyecto, nos están trayendo y nos están poniendo en el sitio que nosotros merecemos desde siempre. Muchísimas gracias. Ahí hay en esa frase, empezando el proyecto, hay algo que es potente, que es poderoso y que está relacionado con lo que nosotros hacemos. Desde luego, por el camino, al pensar en tener el seriado documental para televisión, pues ya he hablado de las dos radios, estoy hablando de televisión y tenemos una plataforma. Es increíble, o sea, tenemos un lugar que tiene todas estas cosas, un lugar que dice soy transmedia, porque es que de entrada lo tenemos a la mano. Hay muchos canales de televisión que me llaman a preguntarme cómo hacen ellos para hacer alianzas, para poder hacer una transmedia, porque no tienen esto a la mano. Nosotros lo tenemos a la mano y tenemos a algunos de los mejores profesionales del país que están a la mano. Con la plataforma, desde luego, se trata de dar una nueva vida al seriado documental para televisión, pero juntarlo con los podcasts que se habían hecho en la radio. En esa acción, nosotros entendimos también varias cosas, y es que el mundo de lo digital
necesita también un aire adicional. Armamos el micrositio. En el micrositio tenemos una cantidad de cosas que son específicas de un micrositio, expandimos el contenido. Hay cosas que no están en ningún otro sitio, como por ejemplo los toques que hicimos exclusivamente para que estén en este micrositio, y alguien que comience la experiencia por el micrositio cuando llega al seriado documental para televisión o llega a los podcasts, llega enterado de una cantidad de temas que enriquecen el gran mundo de las historias que nosotros estamos creando. Si tú quieres, Mitch, vemos una segunda pieza para recordar un poco el espíritu del proyecto. Entonces, el cabezote ha sido subcontado afuera de Colombia, ustedes no se imaginan. Los canales de televisión en Argentina, en España, en México es súper bonito. Ellos entienden el resumen del viaje que propusimos en el cabezote como punto de entrada. Bueno, entonces el micrositio nos sirvió como corazón del proyecto, y ahí pudimos poner muchísimas cosas que nos ayudaron a expandir la historia, pero sobre todo algunas acciones digitales. Tuvimos acciones digitales puntuales dirigidas para direccionar la audiencia y invitar a la audiencia para que vieran los diferentes productos o invitación a ver a los capítulos del seriado documental. 3 programas de radio. Hay uno que todavía está al aire. Ese programa de radio se llama Nación Rebelde Presenta. Lo hacemos con Iván García. Y como cada uno de los productos tiene actores diferentes, en este programa nosotros estamos resaltando a muchos artistas que no están ni en los programas de radio, no están en los podcasts, no aparecen en el seriado documental para televisión, pero son muy importantes para la historia, y estamos generando una serie de puentes a través de ellos. Y curiosamente, con estos personajes coincidimos el domingo pasado cuando nos dieron el premio de Subterránica. Esos personajes de este programa de radio en particular fueron premiados en este evento. Bueno, seguimos avanzando y encontramos que teníamos la posibilidad de hacer un libro. Lo que les pedimos a los artistas y lo que le pedimos a los periodistas y a la gente relacionada fue que nos escribieran
una anécdota, que nos contaran algo que no le hubiesen dicho absolutamente a nadie jamás. Y eso hicieron. Entonces, por eso aparece eh, Juanes contando la historia. Él amaba una banda llamada Kraken y cómo cuando tenía 14 años él se hizo la camiseta una semana antes. En esa época no había un lugar a donde uno pudiera mandar camiseta. Como hoy en día, las camisetas las hacíamos cada uno a mano. Y él hizo su camiseta y llegó al concierto y el concierto se acabó en la canción número 4. Y entonces la razón por la cual sucedió eso, Ricardo, es algo sorprendente. Para que puedas saberlo, vas a tener que leer el libro. Y en ese instante vas a saber, por ejemplo, que Elsa fue invitada a cine, Elsa era cantante de Pasaporte, a cine por uno de los músicos de una banda de Chile llamada Los Prisioneros. Se fueron a cine a Unicentro y se dieron un beso, y pues, si hay un beso hay dos y hay tres, y eso se estaba poniendo bueno, pero la gente lo reconoció y se vinieron encima a pedirles autógrafos y pues les tocó salir corriendo. Y todo lo que sucedió esa noche fue sorprendente. Entonces, cuando ustedes bajen el libro, van a saber qué pasó esa noche, qué sucedió esa noche entre ella y este músico de Los Prisioneros. Con el libro ha sucedido algo verdaderamente sorprendente. Esta fotografía es única porque tiene músicos de todas las décadas por primera vez reunidos juntos. Vale oro y habría que hacer un mural con esa fotografía. Estuvimos en varios lanzamientos presentando nuestro libro en ferias del libro por Colombia, en eventos, en muchísimos eventos en donde la gente se conecta con las historias que están en el libro, pero lo más sorprendente de esto, de conectar el libro, por ejemplo, con el concierto que se hizo con músicos en homenaje a Nación Rebelde, los mexicanos nos propusieron que hiciéramos lo mismo y es algo que va a pasar. Músicos mexicanos van a cantar el cancionero Nación Rebelde haciendo el homenaje al rock colombiano. ¿Y eso va a pasar en dónde? En México. Y es verdaderamente increíble que algo así suceda. Tenemos entonces eventos con el libro y después del libro, ahí tienen el código QR para que ustedes lo puedan descargar. Después del libro, entonces nosotros estamos en el siguiente paso, que está relacionado con un segundo mural. Este es el mural que hicimos en el barrio Britalia y mucha gente viajó hasta allá. Me mandaban la foto, estoy en el corazón de Nación Rebelde y tal. Vamos a hacer un segundo mural, va a estar más grande que este de 25 metros cuadrados y va a tener un concierto de hip hop. Las acciones continúan próximamente vamos a sacar el disco. Eh, el disco, ese evento lo vamos a hacer únicamente digital, pero tiene artistas reconocidos de todas las décadas, incluido Velasco 797. De todas las décadas, hay artistas de los 60, de los 70. Les pedimos que hicieran canciones originales y nos dieran su versión sobre Nación Rebelde. Aparte de darnos la versión sobre Nación Rebelde que dijera por dentro de la canción Nación Rebelde, les vamos a dejar escuchar y ver una muestra de lo que va a ser el disco.
Bueno, esta es una acción que entonces viene en camino, que tiene grandes músicos. Darkness es una de las bandas legendarias, de las más importantes que tiene el país. De hecho, este domingo tocaron la canción en el evento y los músicos que estaban presentes inmediatamente se aprendieron la canción y se aprendieron el coro. Se convirtió como en un himno instantáneo. Nos faltan muchas acciones, eh, cosas como la exposición del Museo Nacional. Son 33 acciones y llevamos únicamente 14. Potencialmente podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, esta exposición de museo tiene una máquina de agua que toca música, tiene una colección de fotografías que son un elemento en 2D, pero la gente va a poder entrar en la fotografía y tocar los instrumentos de los músicos. Entonces, pues, camino hay. Y pues la verdad es que gracias a Dios, ya que estamos juntos, nos ha ido bien. Nos ha ido bien porque ganamos 3 premios India Catalina, la mejor musical, la mejor documental y la mejor transmedia. Ganamos el Simón Bolívar por la investigación temática y la investigación digital. Ganamos en Subterránica. De hecho, los premios Subterránica decidieron hacer el homenaje. Todos los premios fueron alrededor de Nación Rebelde y la mayoría de los que ganaron esa noche tenían una relación con nosotros, con lo que hicimos juntos. Este viernes nos van a entregar un premio en un festival de rock que se llama Sancrifest, por la transmedia y por el aporte a la cultura del país. Y estamos nominados con el Gran Premio América Latina a los premios TAL. Estar entre los 5 finalistas, pues ya en sí mismo es el premio. Estamos hablando de 256 canales de televisión pública de América Latina y que hayan elegido a nuestro proyecto como uno de los finalistas, creo que está bonito, es importante. Y está bonito. Y pensando en lo que hablamos, ¿por qué nos ha ido bien? Bueno, un listado de cosas. Nos ha ido bien porque hicimos una investigación juiciosa que involucra absolutamente todas las marcas de RTBC y porque las áreas que son transversales como digital, con ellos también hicimos una investigación profunda y esa investigación ha dado frutos. La segunda cosa acerca de este listado de por qué triunfamos, Mitch, es el diseño de la transmedia, porque tenemos un diseño de transmedia que es potente, poderoso, que tiene en los tiempos, tiene un juego que funciona de producto a producto y porque hemos sabido aprovechar lo que hemos aprendido. La tercera cosa es porque el plan y el cronograma de la primera etapa fue una cosa súper pensada porque hicimos unas pruebas de algunas cosas previamente y fuimos a la segura y a la fija con esa primera etapa. La estrategia digital, que es una de las fortalezas más grandes que tiene el proyecto, por la forma y la manera como se abordó el tema. La primera cosa es que el tema, durante esos 25 años pidiendo que se hiciera Nación Rebelde, hubo muchos no, y hubo gente que dijo es que el rock no es cultura. Y el abordaje que se hizo al tema es el indicado. La siguiente cosa es por la calidad de los contenidos y eso está relacionado con ustedes, con toda la gente que trabaja en RTBC y que hace parte del proyecto.
sin la calidad de los profesionales que hay en RTBC sería imposible. Y cuando uno entra a ver los contenidos, encuentra esa calidad debido a ello. Por la cercanía con las nuevas audiencias. Estar cerca de las nuevas audiencias ha sido parte del truco, porque no es un secreto que la cantidad de gente que ve, por ejemplo, televisión, ha venido con los tiempos, ha venido bajando por diferentes cosas. Pero acá nosotros estamos sumando audiencias y estamos haciendo que otras audiencias que normalmente no veían televisión vinieran porque entraron por digital o entraron por Play y vinieron después a ver en primera pantalla, por ejemplo, la repetición que se hizo. La siguiente cosa es el punto de vista que es súper atractivo, la forma y la manera como nosotros presentamos a los personajes y al proyecto, utilizando dos cosas que son muy importantes hoy en día, que son el humor y la ironía. Eso está puesto en todos los elementos narrativos del proyecto. Tenemos relatos para audiencias específicas, porque acá hay toda clase de audiencias. O sea, cuando hablo de una banda que cerró un concierto y son octogenarios, ¿cuál es la audiencia de esa banda? Pero ¿cuál es la audiencia de Velasco 797, que con la gracia de Dios en 5 años va a estar recibiendo su primer Grammy? ¿Cuál es la audiencia de esta agrupación que es nueva? Bueno, nosotros tenemos productos que están dirigidos para cada una de esas audiencias específicas. Se puede empezar por cualquier parte y la experiencia no se va a romper. La explotación de las posibilidades expansivas, hecho con muchísimo tino, y la calidad de conexión que logramos hacer nosotros entre las partes. Ayudamos además a reconocer como parte de la cultura estas músicas y eso antes no se había podido hacer. Eso es algo que nos han dicho cuando nos dan los premios. Hace parte del aporte que el proyecto que RTBC hizo, está haciendo con Nación Rebelde, y es poner dentro del mundo de la cultura algo que estaba completamente suelto. Ayudamos a reactivar el sector y estas bandas volvieron a grabar y estas bandas fueron invitadas y han sido y siguen siendo invitadas ahora a festivales, y algunas de esas bandas que supuestamente ya había pasado su tiempo, ahora tienen un segundo aire. Tenemos una atención internacional a pesar de que el contenido principal está geobloqueado. Y de todos los países preguntan, los canales públicos preguntan por Nación Rebelde. Y es muy chévere la forma y la manera como ellos nos miran y como nos entienden y reciben el proyecto. Ahorita en la gira de universidades, hemos ido como a 12 universidades con comunicaciones y con alianzas de innovación. Resulta que en las universidades que están enseñando transmedia, enseñan con Nación Rebelde. Enseñan investigación con Nación Rebelde, realización con Nación Rebelde, postproducción con Nación Rebelde. La gira realmente fue preciosa también poder reconocer y ver que las universidades utilizan el contenido para poder contar cómo es y poder enseñar. Una de esas universidades, de hecho, y eso es algo completamente nuevo, creo que lo acabo de soltar apenas acá, nos invitó a hacer un libro. O sea, es un producto académico fruto, sobre transmedia, fruto del proyecto Nación Rebelde. Y bueno, desde luego dijimos que sí, vamos a empezar a hacer ese camino. El gran premio es entonces hacer ese libro, a tener ese otro nivel, ese otro escalón. Yo creo que juntos, cualquier cosa que hagamos, si la hacemos juntos, me refiero a RTBC, me refiero a las marcas, me refiero al sí cuando hablé con Juan Carlos, al sí cuando hablé con Jaime Silva, con cada uno de los líderes de las marcas.
El canal institucional nos está ayudando hay 2 capítulos nuevos que van a salir del seriado documental. Hay uno que ya está listo. Al sí que nos da cada una de las marcas, cada uno de los líderes y cada uno de los profesionales de las marcas que han estado trabajando en el proyecto. Porque estamos juntos, hemos triunfado. Porque aprendimos a trabajar juntos, es que el proyecto está en este momento en donde está. Eso es. Muchísimas gracias. Perfecto, si les parece, escuchemos el cubo y luego ustedes deben tener preguntas. Yo tengo muchas preguntas. Perfecto, sí, me están viendo. Buenos días a todos. Pues primero que todo, gracias por la invitación. Yo quisiera añadir a tu lista una razón de éxito, Mauricio. Y es que siento que la fortaleza de la idea fue la que permitió sacarla adelante, alinear las voluntades de tantas personas y poder materializarla en un producto complejo, multidimensional y demás, que eso creo que es lo más difícil. Aquí luego está el grupo, de hecho, que trabajan los temas similares pues, de convergencia, y uno de los grandes retos que tiene RTBC en particular, creo yo, consiste en que por la manera como estamos estructurados, diseñados, cada una de las áreas responde a unas fuerzas muy particulares y tenemos unos compromisos, ¿no?, que son difíciles de navegar, ¿no?, y que hacen que no por mala voluntad, sino por la misma inercia de las cosas, a uno no le quede muy difícil sacar el tiempo, la energía para pensar en conjunto, ¿no? Con todo y que uno sepa que es importantísimo, ¿no? Llega uno y se siente en el escritorio y resulta que tiene unos medidores X a los que tiene que responder de manera puntual. Y allá es donde se termina yendo las energías usualmente. Entonces, se requería realmente de una, digamos que de una idea así de poderosa, ¿no?, para que las voluntades se alinearan. Obviamente detrás está todo lo que es el trabajo fuerte, el carisma de quienes la impulsaron, y por eso los felicito, pero creo que para mí esa es la clave, por lo menos interna, ¿no? Este tipo de ideas requieren también un trabajo de depuración y demás, que los felicito. Bueno, entonces voy a hablar rápidamente del cubo. No hay tanto tiempo, yo voy a ser más breve para que podamos aprovechar para charlar. Primero que todo quería hacer, como este es un espacio de compartir el conocimiento y demás, pues quería hacer un par de precisiones respecto de cómo creo yo que encaja el proyecto Cubo dentro de esta charla. En la invitación habla de transmedialidad, de interactividad en los proyectos. Digamos que técnicamente hablando, un proyecto transmedia se caracteriza por ser, además de ser un proyecto que tenga expresiones espacio, digámoslo así, es uno en el que las audiencias participan activamente en la creación del contenido, ¿no? Esa es la característica específica de un proyecto transmedial. Es uno que rebasa ahora sí por completo las dinámicas tradicionales de la comunicación y en el cual el producto final, de hecho, está también compuesto de expresiones que provienen de quien tradicionalmente era el receptor de la comunicación, ¿no? Entonces ese es como el punto final. La interactividad se refiere más como al tipo de dinámica de participación de consumo específico del proyecto. Entonces en esa medida, por ejemplo, el Cubo es un proyecto interactivo que exige de la voluntad consciente de la audiencia para poder ser disfrutado. O sea, yo tengo que hacer clic
en algún momento, pero no en el sentido que uno hace genérico clic, sino como para recorrer un camino, ¿no? Y si yo no soy partícipe en ese sentido, la experiencia no funciona, ¿no? Entonces, nosotros tuvimos en un principio, ya les voy a contar qué funcionó y qué no funcionó, una ambición transmedial en el sentido de que la primera temporada tenía unos componentes de desarrollo que invitaban a la audiencia no solamente a que participaran genéricamente en redes, se hicieran comentarios y demás, que en esa medida, pues hoy en día casi todo es transmedial en ese sentido, sino que aportaran a la construcción de la historia, ¿no? Y que esa historia pudiera seguir creciendo y expandiéndose no de una manera controlada, pero sí de una manera documentable, de alguna manera. Esa parte del experimento no dio los frutos que esperábamos. Entonces por eso de alguna manera lo saco de la categoría transmedial al cubo. Vale. Por otro lado, a mí me parece súper interesante que traigamos estos dos proyectos a este espacio, Nación Rebelde y el cubo, porque son dos expresiones casi que vienen desde esquinas opuestas de lo posible, cuando uno se refiere o habla como de esa ambición de explorar qué es lo posible o la medida de lo posible hoy en día dentro de los espacios que hay en la tecnología. O sea, Nación Rebelde es un proyecto que si no pone el Estado, eso hay que hacerle chulo en todas las, ¿no? Ustedes, un proyecto súper ambicioso, ¿no? Que le abrió la posibilidad como una expresión compleja, multipantalla, con participación, ¿no? En distintos niveles y que se propuso explorar un tema supremamente amplio como era el del rock en Colombia, ¿no? Como si usted sabe, por ejemplo, las reglas que uno tiene cuando está pensando en el desarrollo de un producto específico, pensando en categorías tradicionales, por ejemplo, documental, ¿no? Es claro, un tema está bueno, pero ¿qué el tema? ¿No? Digamos que aquí la sabiduría de Mauricio de equipo fue no atender a las personas que en algún momento, como yo, y luego dije, pero ¿qué del tema? ¿No? Él venía con idea muchísimo más grande en la cabeza que yo no le entendí al principio, lo reconozco claramente, y él quería era aprovechar como las posibilidades que tiene un sistema como RTBC, que tiene tantos brazos, para coger un tema gigantesco y meterle muela por todos lados, ¿no? Y en esa medida me parece que fue una idea ganadora con una expresión creadora. Nuevamente los quiero felicitar. El cubo es una idea, un proyecto igualmente ambicioso, pero salimos desde el otro ángulo, ¿no? Y es cómo podemos nosotros poner la tecnología o las posibilidades que brinda lo digital al servicio de destilar una idea al máximo, tanto en lo conceptual como en su expresión temática, ¿sí? Y ese siempre fue nuestro derrotero. Que, digamos, en la parte, y ahora sí, si quieres, vamos con la presentación. En la parte como de dinámicas de interacción, ¿a qué me refiero yo? Resulta que yo tengo, mi formación es de no ficción, ¿sí? O sea, yo toda mi carrera me he dedicado a aprender cómo contar historias reales a una audiencia y van a hacerlo de manera entretenida. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Qué es el punto de partida de una persona que se dedica a la no ficción? Bien sea desde el periodismo, desde el documental, del audio, no importa. La realidad es increíblemente compleja.
¿Cómo hago yo para destilar, coger esa realidad que tiene tantas aristas y entregarle a la audiencia una versión que sea digerible y que también esté cargada de significado? Ese es el gran reto. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se dedica a hacer eso? Que encuentra que en el proceso, normalmente uno lo que tiende o el punto de llegada existe una verdad, o verdades que son mucho más profundas que visualmente, digamos, que las pequeñas verdades a las que uno puede acceder en la superficie. Entonces, uno normalmente no se puede enredar con esos pequeños datos, ¿no? En ocasiones, uno hace simplificaciones que muchos podrían equiparar a una mentira, pequeñas mentiras, pero que en últimas se justifican porque uno está accediendo a una verdad mucho más profunda, mucho más grande, ¿sí? Entonces, claro, cuando yo hablo de mentiras no me refiero a tergiversar los hechos, me refiero a simplificarlos. Entonces, aquí mirando la presentación por un momento, la pregunta es si el ejercicio normal de contar una historia consiste en coger una realidad que, digamos, puede ser esta cantidad de públicos que ven ustedes aquí, que se pueden contar de muchas maneras, ¿sí? Digamos, primero, esta es una, pasamos a la siguiente, yo puedo hilar, pasamos a la siguiente, gracias, esa misma historia de otra manera, y si paso a la siguiente, puedo hilarla de una manera más, y así de infinidad de formas, ¿no? ¿Cómo hago yo? Paso. Para, en el ejercicio de contar una historia, no caer en esa trampa, o realmente la pregunta es, ¿puede lo digital permitirme a mí escapar casi que esa camisa de fuerza que a uno le impone lo análogo, ¿cierto? Para claro, esta idea de la manera de las diversas maneras de contar la historia, pónganse ustedes a pensar solamente, si uno dice voy a contar la historia de este evento en el cual estamos todos presentes, ¿desde dónde cuento yo esa historia? Desde tu punto de vista, contigo como líder de esta charla. Vamos a la siguiente. Listo. Ahí es donde viene la idea del jugo. La inquietud era, ¿qué pasa si nosotros le ofrecemos a la audiencia no una mano de cartas que ya se ha jugado, lo invitamos a participar en el juego en el momento en que esas cartas se con uno de estos cubos Rubik, ¿no? Que si uno lo mira desde un ángulo específico pareciera que fuera unidimensional, pero en la medida en que uno lo mueve, encuentra que lo que hay detrás de una historia, cuéntelo o no, es un universo de posibilidades narrativas y que en la medida en que uno lo vaya volteando, pues empieza a encontrar distintos ángulos, distintas posibilidades.
¿Por qué nos parecía esto interesante? Desde el punto de vista, digamos que técnico, ¿sí? Esa idea nos parece interesante. ¿Puede uno poner la tecnología al servicio de esa exploración o de esa idea? Pero nos preguntábamos nosotros desde el editorial, ¿es este un ejercicio en empatía que nosotros le podemos poner al servicio de una sociedad que, al parecer de muchos, del mío claramente, es un músculo que está totalmente atrofiado, ¿no? Esa capacidad de uno ponerse en los zapatos del otro y ver una misma situación desde el punto de vista de esa otra persona. Entonces, con esa idea súper borrosa en mente fue que salió el nombre del cubo y fue con esa idea que nos lanzamos a, a hacer las 3 temporadas que hicimos. Lo mismo, la idea era empezar a abordar la idea temporada tras temporada para eventualmente llegar a una conclusión en el sentido de lecciones aprendidas de esa experiencia. Les voy a hacer aquí un repaso rápido, pues, para quien no se haya visto las 3 temporadas. La primera temporada fue un ejercicio que hicimos con Fabio Rubiano, a quien le conté esta inquietud. Le dije, ¿por qué no? Para no enredarnos pues, con el trabajo documental que puede ser bastante complejo. Estamos además en pandemia. ¿Por qué no se escribe usted una obra de teatro? ¿No? Que tenga varios personajes cuyas historias coincidan en distintos momentos a lo largo del tiempo y nosotros vamos a crear vamos a hacer un desarrollo tecnológico que le permita al usuario abordar esa historia desde cada uno de esos espacios. A ver qué pasa, nadie sabía. Entonces, una de las cosas que ustedes me preguntan, ¿cómo se sintió esta experiencia? Para mí, yo diría que esto se sentía bastante parecido a, a desarrollar una foto de las que uno tomaba con la época de las cámaras análogas. Es que uno tomó la foto, uno cree que la cosa sale menos así, pero no sabe exactamente lo que le salió hasta que uno no se mete al laboratorio y empieza a desarrollarla. Y hay como toda una emoción ahí al ver que la foto lentamente va saliendo a la superficie. Eso fue un poco como la sensación a lo largo de los últimos años. Entonces, hicimos 3 temporadas. Hago nuevamente la aclaración que también Mauricio hizo en el sentido de que estos son proyectos súper complejos en los cuales participaron cientos de personas y en el cual mi labor como director conceptual del proyecto y director de la empresa es poner, a mover y organizar ciertas fichas en una dirección, pero realmente pues cada temporada tuvo unos equipos especializados que incluso incluían director o directora de desarrollo de la parte técnica, director o directora de producción, director o directora de interactividad y director o directora de contenidos. Yo específicamente hice la dirección de contenidos de la 3.ª temporada porque era un proyecto netamente documental y ahí digamos que tenía yo las herramientas pues, para llevarlo al punto de lo que queríamos llevar. Pero la primera temporada, la dirección de la parte de contenidos y la escritura la hizo Fabio Rubiano. La segunda, que era un experimento en ficción, pero utilizando pues, una narrativa y unas estéticas más propias del cine. Estuvo a cargo de Mauricio Navas. La tercera, pues, que fue ya documental. Repaso rápido, entonces la primera temporada creo que por ahí hay un video, así si lo podemos ver que es súper cortico y creo que es la mejor manera de presentar el proyecto. Creo que está en la página, si vas, en la presentación están los videos. Sí, sería de otra manera más. Pues vamos a las charlas, tampoco está. Tiene que la charla y una cosa.
es la segunda temporada. Si quieres, vamos adelante. Mira, yo me voy a parar que estoy... ¿Qué puede limitar a RTMC el sistema de medios públicos, audio por teatro, letra, agente del universo audiovisual, agente del universo multimedial, a programadores? ¿Qué pueden juntar? Esto se llama el cubo, historias tridimensionales. Vamos a hacer un proyecto que incluye todas esas cosas: teatro, mundo audiovisual, interactividad. Y necesitamos contar con ustedes, con las y los usuarios, que son finalmente los que van a recibir todas estas historias. Porque eso vamos a... Se cruzaban, ¿no? Casi como si fueran pequeñas serpientes que se cruzaban en distintos momentos, y la idea era, en términos de interactividad, que nosotros le diéramos la posibilidad al usuario de que decidiera por dónde arrancaba el recorrido, y también de bajarse del camino narrativo en el cual estaba inmerso para montarse en nuestra historia cuando quisiera, con la intuición de que en esa medida el usuario se iba a perder en la experiencia, pero iba a acceder a una cosa como distinta, más esta idea como temática. Piensen ustedes en lo que le pasa a uno cuando se monta uno de esos metros, como el metro de Bogotá. Uno de esos metros, ¿no? De esas ciudades donde uno llega y arranca por la línea A y luego terminó por allá perdido porque se bajó en la estación no sé qué y terminó en la línea F, ¿no? Y uno no sabe ni dónde estaba, pero por allá, algo así. Esa era la idea que desarrollamos en la parte de interactividad a la que escribió Fabio. Los invito a que vean la experiencia, pero no sencillamente llega, le muestran los 6 personajes, le muestran un punto cada uno de los 6 personajes, uno hace clic, arranca y hay paradas a lo largo del camino. Y en la medida en que uno va parando, pues va tomando la decisión de si seguir o no. A esa idea inicial nosotros le construimos otros niveles de experiencia. Hay uno, y en esa medida lo digo, sí hay componentes de transmedialidad e interactividad, pero como por ejemplo hay un nivel que consiste en que la lógica de navegación no responde al de historia o una línea temporal, que es otra de las posibilidades, sino es uno en el que uno como usuario va respondiendo, uno le van mostrando escenas y uno responde qué opina sobre lo que acaba de ver, y en la medida en que va tomando una decisión o dando una respuesta, del sistema lo manda a confrontarse con otras escenas de lo que hizo Fabio, que lo ponían a pensar de manera más profunda sobre ese tema, y así uno navegaba hasta el final y ya teníamos una respuesta, hagan de cuenta como con los horóscopos esos que eran automáticos, ¿no? Al final se cogían todas las respuestas que uno le daba a las preguntas y automáticamente a uno le salía como un diagnóstico de qué tipo de persona era uno. Aquí el tema grande era el poder, y eran 6 historias que examinaban distintos escenarios y situaciones en que nuestra idea de qué es el poder o cómo navegamos, cómo vivimos nosotros el poder en nuestra sociedad se podía ver confrontada. Esa fue la primera temporada. En una segunda temporada quisimos alejarnos de
digamos que las estéticas, aquí nuevamente estamos viendo la primera temporada a modo cronológico, es una historia ni siquiera tradicional, sino muy cronológica, ¿cierto? Porque era fácil perderse. Modo laberinto, es decir, que uno se pierde como un laberinto, modo reflexivo, que lo invita a uno a opinar y pensar sobre lo que acaba de ver. Entonces pasamos ahora sí a OK. Entonces, la segunda temporada tiene solamente dos modos de navegación, el modo interactivo y el modo lineal. ¿Por qué lo hicimos así? A ver, un par de cosas. En la primera temporada entendimos que había sido una experiencia interesante el explorar el lenguaje más pues, propio del teatro y demás, pero esto no deja de ser un audiovisual que se iba a consumir en una pantalla y que había cierto tipo de ponerse a apretar botones y darle clic a cosas resultaba demasiado perfecto. El modo interactivo era uno que sencillamente a uno le permitía salirse de la experiencia de vez en cuando para acceder a otro tipo de cosas, recolectar herramientas, lo que fuera, y en esa medida uno poder ir avanzando en una historia que por diseño sí era más parecida a una sola línea que uno tenía que atravesar su riesgo de caerse. Esta segunda historia, estructuralmente, respondía a dinámicas más tradicionales, como el hecho de que se formulara una pregunta, hay unos muertos, ¿quién los mató? ¿No? Dinámica típica como del misterio. Entonces nosotros, en este caso, lo que hacíamos era darle la oportunidad a la gente de atravesar la historia derecho sin parar, o tener que parar a lo largo del camino para acceder a herramientas que le permitían compartir ese rol de investigador al usuario y en esa medida hacer la experiencia más enriquecedora. Y llegamos a la tercera temporada. Tercera temporada consistía precisamente en ir a un sitio donde la realidad fuera súper compleja, destilarla a 6 historias y en esas nuevamente simplificar la experiencia al máximo. Ya les digo por qué. Entonces nos fuimos a un pueblo que se llama Jordansúe, en Santander, en el cañón del Chicamocha. Allí nosotros identificamos lo mismo, 6 personajes que coincidían en un momento en el tiempo, que eran las festividades de la patrona de este pueblo. Y cada uno, digamos que vivía la experiencia Jordansúe de una manera distinta. El cura joven que había llegado hace poco y llegaba con el brío, ¿no? Y el ímpetu que lo hacía pensar que todo era posible, ¿no? El viejito que llevaba toda una vida allí y era el repositorio como una cantidad de memorias y de conocimientos, pero que estaban desvaneciéndose lentamente con su salud. Una concejala que era parte de una de las familias tradicionales de la zona, en fin, y un músico que sentía que Jordansúe era demasiado pequeño para sus ambiciones artísticas, ¿sí? De alguna manera nosotros sentimos que Jordansúe, lo mismo, en el sentido de cómo hace para destilar una gran idea y la lleva a una esencia que sea fácil de digerir. Nosotros sentimos que Jordansúe era la representación de Colombia en muchos sentidos, ¿no? Un lugar en el geográfico en el que coinciden una cantidad de personas que no son ni buenas ni malas exclusivamente, pero que en gran medida son producto de unos condicionamientos históricos, de las pasiones humanas,
¿no? Y que de alguna manera están tratando de hacer lo mejor de este momentico que les tocó en la vida y en el universo, en la gran línea como de la historia del universo, para hacer felices, sacar adelante a sus familias, brillar lo más posible, lo que fuere, no siempre estando las condiciones allí para que eso así suceda. La idea es charlar aquí, o sea que remato un poco en lo siguiente. Nosotros aprendimos un montón de cosas, pero quisiera resaltar una. Nosotros aprendimos que la simplicidad es lo más importante. Ya claramente nosotros históricamente pasamos el momento en el que hacer una cosa súper compleja, ¿no? Llena resultaba atractivo con las alianzas. Eso ya creo que nosotros como sociedad ya no nos descrestamos tan fácilmente por eso. Y tendemos a evacuar si una cosa nos resulta demasiado exigente en términos de participación. Pero hacer simple es increíblemente difícil. Yo, por ejemplo, salí de esto, siempre he sabido que Steve Jobs era un genio, pero hacer lo que hizo Steve Jobs, ¿no? De imaginarse una cosa que es intuitiva, que es fácil de entender, que funciona y que hace cosas increíbles y no se lo da cuenta, es increíblemente difícil. Entonces nosotros, tanto en toda esta experiencia como en la tercera temporada, arrancamos de unas iteraciones supremamente complejas y las fuimos destilando hasta el punto en que yo siento que cuando uno va a experimentar la tercera temporada, siente como que, ¿no? Y eso era todo. Llegar a eso, ustedes no saben el trabajo tan increíble que hay desde la parte de conceptualización, diseño y ejecución ya de la parte tecnológica. Hay una increíble complejidad. Obviamente aquí trabajamos dentro de la camisa de fuerza que implica la ejecución anual, etcétera, etcétera. Y por ende, pues yo, si me preguntan, yo especialmente la tercera temporada, si hubiera tenido 2 meses más, ¿no? Para hacerlo, esto lo hubiera llevado a otro nivel. Pero en general creo que fue una experiencia que realmente valió la pena. Y nada, me encantaría charlar con ustedes a ver qué podemos sacar de todo esto. Bien. Esto es un banquetón servido para hablar de muchas cosas. No sé ustedes, pero yo, mientras preparaba esto en estos días, pero ahora me surgen preguntas, inquietudes. Yo sé, Mauricio, que no nos va a contar el secreto, porque pues el contarse el secreto es, pero yo sí, pues, mejor dicho, voy a hacer lo que sea para que nos cuente los secretos, porque tengo muchas inquietudes. La primera que quisiera para los dos, y yo sé que esto no es una pregunta, no tiene una respuesta fácil, pero ¿cómo hace uno para saber? Ustedes han hablado aquí que la fuerza de estos proyectos es porque hay una idea, una narrativa o una historia o gran historia muy potente. ¿Cómo hace uno para saber que uno tiene una historia potente? Es decir, yo veo la historia del rock nacional, yo veo unas historias particulares acá. ¿Cómo hace uno para saber que uno le puede coger y le puede sacar todo lo que le sacaron ustedes a la historia del rock nacional y que tú has podido coger esta tecnología y alrededor de esa tecnología coger prácticamente, yo diría que pues puede ser capaz de coger una historia y volverla tridimensional con esta lógica? Pero ¿cómo hace uno? Yo sé que me imagino que debe tener un elemento de intuición, pero no sé si ustedes pueden ir más allá de la intuición. ¿Cómo hace cualquiera de nosotros para decir, esto tiene fuerza, a esto se le puede sacar punto? Bueno, entonces la cosa, Ricardo, es que no hay idea mala. Todas las ideas son poderosas y potentes. Depende de cómo se toman, depende del punto de vista, depende de cómo se narra. Claro,
Estamos hablando acá en particular con Nación Rebelde de algo que no se había contado y no se había narrado y había mucha gente que estaba esperando que eso sucediera. Había fragmentos, pero no estaba y no está todavía, aunque a mí me parece que falta mucho para poder terminar de contar esta historia. 25 años de proponer una idea así y 25 años de recibir no, 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 no. Las cosas también tienen su tiempo y tienen su momento, pero la respuesta es la primera. No existe, no hay tema malo. Hay que encontrar por dónde se va a narrar, por dónde se va a contar, cuál es el punto de vista, cuál va a ser ese abordaje que lo va a hacer completamente diferente y lo va a hacer que tenga luz para la audiencia. Yo le propongo una respuesta bien distinta. Y es la siguiente, porque es que obviamente, o sea, estoy de acuerdo con lo que dice Mauricio, pero claramente uno tiene un número de historias limitado y en algún momento tendrá que escoger, saber a cuál le apuesta, no solamente en términos de éxito con la audiencia, pero también de satisfacción personal, ¿no? Y en esa medida yo creo que sí hay historias mejores que otras. No, ahora, obviamente, una historia folclórica puesta en manos de un experto, pues llega a un nivel que una genial historia no le alcanzaría si está puesta en manos de quien no sabe contarla. Yo a ustedes les propondría una metodología que nosotros utilizamos en el RTS Play para depurar nuestras historias. No es la respuesta, pero sí es el camino. La utilizamos para el cubo y la utilizamos realmente para todo lo que tiene componente de historia en la plataforma. Y es toda idea que ustedes tengan en historia debería tener un X claro y un Y increíblemente fuerte. ¿Cuál es el X? El X es qué es lo que yo quiero contar, cuál es la anécdota, ¿sí? O el tema. Nación Rebelde tenía un X fuertísimo. ¿Entiendes? Esta es la historia de cómo los jóvenes han encontrado la manera de expresar su rebeldía a través de la música a lo largo de las últimas tantas décadas en Colombia. O sea, esa es una propuesta vendedora. Ahí hay un X fuertísimo. Pero todo buen X tiene que ir acompañado de un Y irrefutable. Y Y es qué es lo que hace que este X sea interesante. Todo X admite muchos Ys. Todo tema admite muchos X. Eso es lo primero, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero contar la historia del rock en Colombia, o ese es el gran tema que a mí me interesa, yo puedo decir, vea, es que yo voy a contar es la historia del rock en Colombia en la década de los 80s, ¿no? Y no voy a considerar ese es un X. Otro X es el que tú cogiste. O sea, yo, de principio a fin, básicamente. O mi X puede ser tal banda, o tal músico, o tal temática. Sí, hay muchos X. Ahora, el Y, ¿por qué para mí el Y es esencial? Es que, a ver, lo he hecho para atrás un poquito. Si ustedes imaginan que el universo de las historias es algo así como un bosque lleno de flores hermosas. Y escoger el X es decidir a cuál flor quiero yo contar. El Y es desde dónde la miro yo. Todo X admite muchos Ys. Y el truco para mí está en identificar el Y que me saque a flote la belleza potencial que tiene ese X, esa flor. Un fotógrafo sabe esto perfecto y hacer lo que tú haces, hacer lo que nosotros hacemos, no es nada distinto de tomar una fotografía. Uno va, escoge la flor y se sienta ahí de pronto y dice, vea, es que si yo la pongo, la miro desde aquí, en este ángulo, ¿no? Encuadrada de tal manera, esta vaina se ve totalmente genial y es totalmente distinta si yo tomo la foto desde arriba, ¿no? El Y es qué es lo que hace interesante a la historia. Entonces, en el caso de Nación Rebelde, voy a contar la historia del rock colombiano, básicamente, a lo largo de la historia como expresión de tal cosa.
¿Cuál es el tema? Es que esto va a ser interesante para la audiencia, porque es que nadie se ha puesto en el trabajo de documentar y juntar la expresión concreta de ese sentimiento que reconocen todas las generaciones, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Sí, y ese es un Y único. Yo no voy a coger una sola flor, yo voy a coger el ramillete entero, ¿no? Y lo voy a empezar, voy a sacarles una radiografía como en 3 dimensiones a esto, porque lo voy a contar con un libro, pero con radio, pero con no sé qué. Ese es el Y, y ahí es donde yo creo que esos son, digamos, donde está lo que uno potencialmente le debería llevar a identificar una historia que tiene potencial, pero también el modo de contarla. Ahora, ¿qué es? Eso tiene múltiples respuestas, de ahí donde la genialidad individual juega, pero toda historia debe tener un X y un Y. Todo. Y yo quiero agregar, creo que está implícita, pero no está de más. O sea, ¿qué quiero contar? ¿Cierto? ¿Qué historia quiero contar? ¿Por qué la quiero contar? ¿Y para qué la quiero contar? Porque creo que el para qué es el que le da la relevancia. Y creo que de pronto eso es lo que tú decías. Yo llevo 25 años tratando de convencer y de pronto lo que no, la gente puede ver, la historia es buena, pero de pronto es en el para qué creo que está el momento. ¿Cierto? Uno dice, ahora esto tiene sentido, ¿cierto? Hace sentido. Eso me parece muy interesante, estas 3 cosas que ustedes mencionan, y me gusta la frase que tú dices, esta no es la respuesta, pero este es el camino, ¿cierto? Eh, a mí siempre me ha gustado una frase de los Sex Pistols de su canción Anarquía en el Reino Unido, y dice, no sé lo que quiero, pero sé dónde lo puedo encontrar. Entonces, esto me parece que aquí da unas claves que son muy interesantes. Déjenme hablar del tema de transmedia, interactividad. Ustedes veo que en RTV se hablan de convergencia. Luego quisiera saber si estamos haciendo lo mismo o no, pero eh, porque aquí hay 2 cosas que ustedes, los dos, plantean que son muy interesantes. Por un lado, ustedes dicen, esto está, digamos, voy a ponerlo así, al servicio de la persona que está viendo. Pero al mismo tiempo, entonces, digamos, hay una sensación de que quien consume, quien ve, el usuario, tiene control. O sea, tú ofreces 16 acciones por donde yo me puedo meter. Desde un mural en un barrio, hasta una serie de televisión, hasta un programa de radio, hasta un podcast. Y tú ofreces una forma de interactividad en las historias que yo puedo escoger. Pero lo que quiero es como tratar de entender el juego, porque por un lado es como que ustedes dicen, yo les sirvo un banquete, pero al mismo tiempo ustedes son los dueños del banquete. Ustedes son los que dicen, aquí le ofrezco, aquí hay un plato, aquí hay otro plato, aquí hay otro plato. Usted escoja entre los platos. La pregunta es, ¿hasta dónde ustedes creen que tiene sentido? Y no sé si les ha pasado que alguien se salga de ahí. Es decir, alguien inspirado en Nación Rebelde empieza a hacer cosas. No es la historia de ustedes, no está contado en RTBC, pero está amarrado y es parte de ese mismo centro, de ese núcleo, de esa fuerza narrativa. Lo mismo pensaría yo en el cubo en la medida en que si es posible salirse del control. O sea, lo que digo es, aquí hay un control, a mí me ofrecen la posibilidad de control, digamos, ¿no? Y eso me parece increíble. Yo tengo opciones, yo puedo ir, yo quiero escoger aquí, yo quiero escoger acá. Por el otro lado, ustedes son de Masters of, los que están detrás en el Master diciendo, aquí le ofrezco. Quisiera que me hablaran un poco sobre eso, cómo juegan con esas 2 lógicas de soltar el control, de mantener el control, y eso qué implicaciones tiene. Bueno, entonces hay un montón de acciones que no se han hecho y hay unas que
Vamos. No, es que todo lo que pasó y todo lo que sucedió por dentro, como el mundo de las historias de Nación Rebelde, a la altura del tiempo que llevamos haciendo los productos, pues ya lo conoce todo el mundo. Él tiene un conocimiento perfecto de cómo es. La experiencia fue exactamente a ese nivel. Fue precioso, una noche para no olvidar, porque él lo que nos regaló fue justamente eso, su versión de Nación Rebelde, hecha para quienes hicimos Nación Rebelde, hecha para la gente de RTBC. El segundo ejemplo pasó hace poquito. Tuvimos un concierto hecho en una universidad. Concierto se llama Polymusic Fest Nación Rebelde. Y lo que pasó con bandas emergentes, con bandas nuevas, completa y totalmente nuevas, fue que se eligieron unas por jurado, por dentro del mundo de nuestras historias, y hubo otra banda que vino por parte de Nación Rebelde directamente, pero una banda nueva, completamente nueva, y se generó algo que no había sucedido y que está súper adelante en el tiempo en la planeación, y es el apoyo a las bandas emergentes en nuestro país, porque la idea original es contar el desarrollo de esa otra historia, de esa línea de tiempo, así la estemos saltando, pero otra cosa es entrar a apoyar a los talentos nuevos. Sucedió, y sucedió gracias a que la Universidad Politécnico Gran Colombiano nos hizo la propuesta y juntos fuimos caminando esa vía que no existía. Haber entregado un poco esa parte de camino también fue precioso, de vivir y de sentir y de ver cómo esta generación nueva lo hizo, y lo hizo a su estilo, pero era Nación Rebelde. Entonces, creo que sí funciona. Y hasta el momento la experiencia ha sido preciosa, ha sido positiva. Cualquiera de estas posibilidades, y pensándolo y hacia dónde va la pregunta, Ricardo, si llegase a aparecer una en un sentido negativo, yo creo que aún en ese sentido negativo vamos a aprender cosas, y ya solamente por eso va a valer la pena. Yo por eso hice la aclaración, ¿no? En el sentido de que Nación Rebelde era un proyecto esencialmente distinto al Cubo, aunque nosotros arrancamos con una visión transmedial, la abandonamos en el momento. Es decir, para mí la transmedialidad es una de las características como hoy en día los contenidos y la sociedad se comporta frente a los contenidos. Es decir, es imposible atajar el ímpetu como creativo, ¿no? De estar construyendo sobre algo que a uno le llega, y sobre todo hoy en día que ya todo el mundo tiene a su alcance las herramientas para hacerlo. Ahora, esa respuesta genérica yo creo que hay que matizarla en el siguiente sentido. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo que la idea de control es una sobre la cual uno debe, digamos que es un puntico en el cual uno podría poner como el alfiler para empezar a construir por lo menos un discurso en torno a la idea esta tan amplia, la transmedialidad como un fenómeno que está presente en toda la sociedad. ¿Y a qué me refiero? El cerebro humano responde y seguirá respondiendo estructuras que nuestro cerebro reconoce. No sé si es porque sean una consecuencia necesaria de la manera como funciona el cerebro, y ha funcionado desde siempre, o si es una construcción cultural, no tengo ni idea. Pero sí existen unos caminos y son limitados. Lo que uno reconoce y denomina como historia hoy en día, yo le conozco realmente dos expresiones. Bueno,
de pronto, digamos, tenemos de tres, por decirlo de alguna manera. O sea, la historia periodística, ¿cierto? Entonces, la pirámide invertida, bla, 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 esa es una manera de estructurar la información. Está por otro lado la historia, ya más propiamente hablando, en donde hay un protagonista que se lanza en un recorrido y que al final termina en algo, ¿cierto? Y está, por otro lado, creo yo, un concepto de historia menos convencional en el que, aunque hay unos personajes, estos personajes no están respondiendo a un ímpetu específico que los lleva a una dirección particular, sino que son personajes que están flotando en una serie de condiciones específicas de lugar, tiempo, etcétera, etcétera, y que un consumidor de contenido, en la medida en que va digiriendo toda esta información, va construyéndose una idea de algo en su mente, ¿sí? Entonces, la idea periodística, digamos que la historia periodística, bueno, está también en el ensayo, que es ya más propio de lo académico, ¿cierto? Pero la estructura pues, del periodismo es muy efectiva para comunicar una información específica. La historia todos las conocemos, novelas, como este tipo de cosas. Esta otra dinámica de historia en la que no hay una trama, digámoslo así, pues termina convirtiéndose como en una especie de rompecabezas que en la medida en que uno lo va llenando en su cerebro, le deben, como en el caso de Nación Rebelde, a uno se debe permitir acercarse a una idea, la rebeldía de la juventud y su expresión a través de la música, ¿sí? Entonces, sé que es una respuesta larga, pero es que no conozco otra respuesta para llegarle a eso. El control. Yo creo que en el momento en que uno abandona la idea de control, entra a otro espacio que es distinto del contar historias tradicionales, porque parte esencial de contar historias es que haya un contador de la historia. Eso no quiere decir que hoy en día y probablemente desde siempre uno no tenga la posibilidad de soltar una bombita que después cogió una fuerza propia y eso lo tienen todas. Desde la abuelita que postea una foto en internet y esa vaina se volvió viral y todo el mundo empezó a hacer chistes o la vez se volvió meme, hasta, bueno, lo que ustedes quieran. Pero creo que en el momento en el que uno habla de dejar, de abandonar el control que tiene el contador de historia, no necesariamente en el resultado final, sino del espacio dentro del cual se mueve la experiencia, creo que ya estamos entrando a algo para lo cual nosotros todavía no tenemos una palabra. Y eso es parte de lo que los académicos irán depurando a lo largo del tiempo, porque para mí eso exige ya una terminología distinta y yo siento que estamos tratando de empaquetar experiencias que se sienten parecidas, pero que son esencialmente distintas dentro de un vocabulario limitado. Hay una cosa que me pasó cuando me mandaron el cubo para testearlo antes de subirlo, y es que claramente uno está buscando dónde está el punto de giro, dónde está el conflicto, y lo que iba generando era preguntas acerca de los personajes, y a mí en particular, y me parece que ese es el aporte, y lo que me sucedió es que entré en un mundo en donde era puro goce, pura fruición, y hay historias en las cuales uno las puede navegar de esa manera, y no importa por dónde entre, porque uno va completando y va encontrando la respuesta a esas preguntas para completar al personaje y completar al personaje en su relación con los otros. El control está en que las opciones son limitadas, pero lo bonito del experimento es justamente eso, que en mi caso al menos me encontré con esa fruición. Muy bien, este me parece un segundo aprendizaje que para uno de los que trabajamos en estos temas es a veces difícil de entender, porque uno quiere tener el control. Y en el mundo digital eso es una ilusión. Uno puede proponer. Ustedes han hecho unas propuestas, ustedes han servido un banquete, pero ustedes no son dueños de la comida, ustedes no son dueños, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante y muy potente. Yo no sé si ustedes tengan preguntas. Yo me puedo quedar preguntando aquí toda la tarde, porque me tengo que ir ahorita. Pero si tienen preguntas, levanten la mano y las hacemos. Yo quisiera hacer una última pregunta, pues de muchas, pero que tiene que ver con el hecho de que esto sea producción hecha en un medio público.
Yo todo el tiempo me preguntaba cómo hubiera sido esto si uno estuviera en un canal privado o en una plataforma privada, donde, digamos, la presión comercial o la presión por un éxito comercial o qué sé yo, estuviera, digamos, marcando allí, que esto no quiere decir que no se piense en el éxito y en fin, es distinta la lógica. Tú hablabas de que hay una lógica distinta. Entonces, la pregunta iba, o sea, primero es como yo celebro, porque pues uno en Colombia tiende a ser siempre como, ay, que el Estado, que el gobierno, que eso no sé qué. Y aquí tenemos dos productos que son increíbles en términos de calidad, de producción, de logro, y son hechos en el Estado colombiano, ¿cierto? Entonces, eso me parece que es realmente importante. Esa idea de que no se hace nada bueno desde el Estado, que no se hace nada bueno, eso, a mí me parece que esto es una muestra muy contundente de cosas que se pueden hacer de altísima calidad. Esto no tiene nada que envidiarle a nada de lo que uno ve a nivel nacional e internacional. Pero sí quería preguntarles un poco, porque uno sabe que navegar en el, tú decías, o sea, aquí se metieron 6 marcas. Yo decía, ¿cómo hace uno para convencer a 6 marcas? Claro, pues es una institución, pero quería un poco preguntarles por eso. Yo aseguro que esto no... ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? Bueno, no hay un secreto, pero ¿cómo navegaron esas aguas para lograr esta cosa tan compleja, tan difícil, tan ambiciosa y haberlo logrado? Bueno, entonces, después de venir a este lugar la primera vez en 1990 y ver la evolución de cómo ha venido cambiando, resultó que el discurso de la calidad de Riqueri, que habla acerca de cómo los canales públicos de todo el planeta tienen calidad. Y la calidad, estoy hablando de la Deutsche Welle, de la BBC, de TBS, de NHK. La calidad está dada por una cantidad de cosas. Esas cosas, como por ejemplo, narrarle a todos los públicos, no solamente un público. Tener todos los géneros y todos los formatos. Tener todas las formas de producción. Tener todas las maneras de contratación. Tener dentro de las opciones, poder tener todo, absolutamente todo. Y resultó, además, dentro de esa investigación que hizo en estos canales, que había una característica que era re importante para los medios públicos de todo el planeta, y era que la innovación real no está en lo privado, sino está en lo público. Y parte del deber ser de lo público es tratar de innovar y de generar nuevos géneros, nuevos formatos, nuevos relatos. Y el lugar es perfecto, o sea, RTBC con estas 6 marcas lo tiene todo para que nosotros podamos proponer innovación y para que nosotros podamos generar nuevo relato y nuevos caminos. Eso es. Respuesta rápida. Yo creo que todos sabemos lo difícil que es ejecutar en los medios públicos, empezando por esta limitante tan grande que tenemos, que es el de la ejecución presupuestal anual, ¿no? Que va en contra un poquito de la lógica de cómo se idean, desarrollan y ejecutan los proyectos audiovisuales sofisticados. Pero bueno, eso no hay nada que hacer, eso es más grande que nosotros, ¿sí? Entonces, yo lo que yo realmente creo que se está viviendo como una época de oro del sistema de medios, de los medios públicos, en la medida en que los medios privados o los capitales privados han cogido una fuerza tal que han llevado el tema de oferta de contenidos hacia un extremo, ¿no? Que es como el de coger lo que ya se conoce, que funcione, y llevarlo hasta su expresión como más burda. Lo estamos viendo con todo, ¿no? En Norteamérica con lo que está pasando con los podcasts, lo que pasa con las series, ¿no? Por regla general. O sea, que se produce mucho, hay una necesidad de estar compitiendo constantemente, pero esa presión de estar respondiendo a eso
hace que los capitales privados, lo privado, no pueda responder a ambiciones más sutiles, y que también tienen una audiencia. Lo que pasa es que los tiempos son distintos, las motivaciones son distintas, y para mí estamos en esa época de oro de los medios públicos. ¿Tienen preguntas? Buenos días. Hola Juan, Mauro, un gusto. Pues nada, yo tengo tres comentarios de lo afortunado que me siento de estar relacionándome con el tema de la transmedia, de los proyectos interactivos y demás. Pues yo llegué justamente a través de la palabra que en su momento usted relacionaba y era la convergencia. Como dentro de RTBC estamos tratando de incentivar, de motivar, de dar a conocer, de cautivar, no solamente la parte editorial para el desarrollo de proyectos, sino me da una alegría también inmensa ver a compañeros de otras áreas escuchando lo que ustedes nos están compartiendo. Quiero mencionar algo de alguna pregunta que formulaba hace un ratico, y es, ¿cómo llegan ustedes a definir una idea? Claro, hay diferentes propuestas, pero también dentro del camino que hemos recorrido acá me he encontrado con dos cosas importantes, y es que estamos experimentando, nos estamos dando la oportunidad de poder escuchar una propuesta que se puede enriquecer y fortalecer, pero también nos estamos dando la oportunidad de construir algo que no existe en conjunto, escuchando cada una de las personas que lideran y que por supuesto tienen unos compromisos de manera independiente, pero que coinciden en algo. Para mí en este momento debo agradecer pues toda la experiencia que nos han compartido. El Cubo lo conozco desde su primera temporada, Nación Rebelde, por temas, también hemos tenido relación un poco con lo que ha sucedido. Y quiero contarles que pues para este año hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en el proyecto Convergente que llamamos al interior de la entidad, que encontró su punto de convergencia en el tema medioambiental, y ese proyecto Respira Amazonía. Ese proyecto ha tenido también que pasar por una serie de condiciones administrativas, editoriales, se ha venido construyendo y nos está permitiendo materializar y capitalizar todo lo que hemos aprendido para poder en poco tiempo tenerlo a disposición del país y del mundo. Entonces, darle las gracias. Anoté por aquí un par de cosas importantes. El tema de la baraja, ese análisis que hacía Juan. Claro, cuando la baraja se juega, se surten, se toman las decisiones desde la parte editorial, viene el reto para la parte material, ¿no? Cómo nosotros los productores vamos a comenzar a hacer posible todas estas maravillosas ideas. Entonces, me alegra que en RTBC, en estos espacios, podamos estar dándonos la oportunidad de conocer esos procesos, no solamente desde quienes estamos tan cercanos a la realización de los proyectos, sino desde cada una de las áreas, porque el área de talento humano aporta, el área financiera aporta su granito de arena. Cada una de las áreas de RTBC pues hacen posible este tipo de proyectos, este tipo y cualquier proyecto. Entonces, qué bueno que se pueda estar compartiendo este mensaje, darles las gracias por este espacio, que es muy oportuno, sobre todo para los que venimos aprendiendo de eso que ustedes ya han tenido la oportunidad de ver. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y ojalá, desde luego, ese lugar es ideal para hacer proyectos convergentes y para que trabajemos juntos. El camino está abierto y podemos hacerlo. Me acaban de escribir a contarme que la escuela de Caracol enseña transmedia también con Nación Rebelde. No sabía. Está bonito que los compañeros que están también en la privada pues los utilicen para aprender.
Yo solo quiero cerrar, pues, digamos, yo soy el externo acá, diciéndoles, pues, realmente como insistiendo en la importancia de que un medio público pueda hacer este tipo de cosas. Es que es difícil cuando uno está afuera pensar con ciertas libertades, porque hay unas presiones reales, presiones de indicadores, de resultados, de platas, de qué sé yo. Y eso, aquí ustedes también tienen unas presiones, por supuesto, más responsabilidades inclusive, porque son recursos públicos, pero tienen un espacio de creación y de experimentación que sí me parece que es maravilloso, que cuando uno ve cosas como estas, realmente uno se tiene que sentir orgulloso de que esto exista. De ver proyectos de esta calidad, de este nivel de sofisticación en todos los sentidos. Entonces yo sí quiero reiterarles la felicitación a ustedes dos en particular por esos dos proyectos, pero pues a todo RTBC por apostarle a estas cosas. Cuando uno entra a RTBC Play realmente es impresionante. Pues todo el ejercicio, toda la fuerza que uno haga para promover eso, para darle vida a eso, para que la gente se sienta apropiada de eso, pues es invaluable. Y lo otro es reiterar lo que dije al inicio de celebrar este espacio. Es decir, esto, sentarse entre ustedes, que todos ustedes tiempo están viendo, ustedes ven la ficha, ustedes ven los promos y eso van pasando por ahí, pero sentarse durante 2 horitas y escuchar, ver, que le cuenten a uno con el detalle, cómo fue que lo armaron, ver ese mapa que tú mostraste, ese mapa es impresionante. Eso tiene un valor que realmente también yo quiero celebrar y felicitarlos, darles las gracias a ustedes, ahí los de gestión de conocimiento por propiciar estos espacios y invítenme más porque yo no aprendí mucho con este ejercicio. Gracias, de verdad, felicitaciones. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, por haber estado con nosotros y como estamos rebeldes vamos a terminar entonces con música. Un cierre con Juan Borges de Velasco 797. Gracias. Muchísimas gracias a Mauricio por esta oportunidad, por adoptarme con la Nación Rebelde durante esta gira por universidades. Ha sido muy especial. Y creo que las cosas más especiales ha sido conocer el proyecto, pero conocerlo desde un músico que yo tengo 26 años. Llevo tocando desde los 14 años en bares, en la escena. Y nunca había sentido esta sensación como de apropiación, como de entender que esto tan grande es mío, que también hago parte o que esta historia hace parte de lo que es mi país. Ha sido un regalo muy grande. Yo quiero agradecerle mucho a Mauricio y a todo el equipo de Nación Rebelde, a todos los que aquí en RTBC hacen parte, hacen productos increíbles para que nosotros podamos conocer, abrazar y apreciar nuestra historia y seguir continuando escribiendo una linda historia. No hay forma de darle gracias a estas personas que han estado labrando el camino para nosotros, pero sí podemos intentar honrar su trabajo con este tipo de acciones hermosas. No me parece que aún no pueda hacerlo yo. Ya de intentarlo tengo escombros, tal vez me traerían suerte. Y esta vez prometo atar mis agujetas más fuerte. Por si al final serían mis piernas quienes se caerían. No me interesa ser
quien no sabe bien y que al final ya se da cuenta y perdió. Quiero desvanecer, mírame, quiero que sea el sol. Sería fuerte si mi no se tumba tan fuerte. No importa si al final no hay tiempo para salir a jugar. No lo sabes, quiero enterarme si en verdad soy tan fuerte. No importa si entre la yo me... Y sea fuerte. Que yo caminaría entre animales salvajes, como lo jugaría afinando mi piel. ¿Quién soy? Y esta vez no me sacaría a la tierra. Se los juro de corazón, son mi fuerza. Volvería campeón, mi promesa. Levantaría su nombre por la ciudad. Correría hasta acabarse el planeta. Me robaría el sol. Y sería fuerte si mi amor tumba tan fuerte. No importa si al final no hay tiempo para salir a jugar. No lo sabes, quiero enterarme si en verdad soy tan fuerte. No importa si entre la gente yo me olvido. Y sería fuerte. Muchísimas gracias, aquí Velasco 797. Un placer cantar para ustedes esta noche, esta tarde. Muchísimas gracias a RDS, Amor Tamayo, por esta hermosa oportunidad. Muchísimas gracias.